La palma de aceite o palma africana es una planta tropical propia de climas cálidos que crece en terrenos por debajo de los 500 metros sobre el nivel del mar. Su origen se ubica en el Golfo de Guinea en el África Occidental. De ahí proviene su nombre científico, Elaeis guineensis. Su introducción en América se atribuye a los colonizadores y comerciantes portugueses que la utilizan como parte de la dieta diaria de sus esclavos en Brasil. Para 1932 en Colombia era utilizada con fines ornamentales y en 1945 se estableció el primer cultivo comercial. Actualmente, Malasia provee más del 85% de la producción mundial de aceite de palma y sus derivados. En América, los mayores productores son Colombia y Ecuador. Para los países tropicales, su producción representa una excelente alternativa económica, pues produce 10 veces más del rendimiento de aceite proporcionado por otros cultivos oleaginosos. Esta planta tiene la propiedad de tomar la energía solar y transformarla en aceite vegetal. La palma africana produce dos tipos de aceite. El aceite rojo o blando se obtiene de la pulpa. Representa del 18 al 26% del peso del racimo y es considerado como el alimento natural más rico en vitamina A, 15 veces mayor que la zanahoria. Es utilizado en la fabricación de grasas comestibles y lo encontramos en margarinas, frituras, platos precocidos, helados y galletas. El aceite de la almendra o palmiste tiene una composición química completamente diferente a la anterior, pues posee un alto contenido de ácido láurico, y este es utilizado en la industria cosmética como en jabones y cremas, y en la química, en la elaboración de barniz, pintura, biodiesel y resina. Asimismo, en la industria agroalimentaria, los residuos sólidos de la almendra, de la palma de aceite, también conocidos como palma o torta de palmiste, se emplean para la elaboración de alimentos balanceados para el sector ganadero. Actualmente, el cultivo de esta palma representa una alternativa de producción con perspectivas favorables, derivadas en primera instancia de su alto rendimiento, además del incremento de sus productos en las actividades económicas. Todas las partes de la planta se utilizan, por lo tanto, en este cultivo no hay desperdicios que contaminen. Estos cultivos inician su producción al segundo año de establecida en campo y continúa por más de 25 años. Posteriormente, podría dificultarse su cultivo por la altura del tallo. Nos encontramos en una plantación de palma de aceite. Esta plantación, como pueden ver, tiene un manejo agronómico sustentable. La palma produce todo el año, siempre y cuando tenga agua. Le encanta el agua. Y este es el resultado de tener este tallo tan grueso. El tallo es el almacén de los nutrientes de la palma de aceite. Aquí almacena todo su alimento que extrae de la tierra. Y de allí va a pasar hacia el crecimiento de los racimos, de los frutos. Todo está vinculado de acuerdo a la presencia de los polinizadores, pero también a los requerimientos naturales que existan en la región. Esta zona la podemos ver que está bien nutrida. Tiene suficientes nutrientes porque tiene un suelo muy profundo que almacena humedad residual para nutrir la planta. En México, los estados de Campeche, Chiapas, Tabasco y Veracruz cuentan con las condiciones agroecológicas adecuadas para el cultivo de palma de aceite, toda vez que son regiones con clima tropical húmedo o trópico subhúmedo. La experiencia que tengo de
de la palma de aceite es un cultivo muy noble. Al tercer año de sembrado en campo empieza su producción leve, o sea, de 3 toneladas por hectárea, y se va incrementando hasta tener producciones de 20 toneladas por hectárea al año. La palma de aceite se ve favorecida por suelos profundos, sueltos y con buen drenaje interno para evitar anegaciones. Deben ser planos o ligeramente ondulados, con un horizonte superficial de 80 a 120 centímetros de textura franca, un subsuelo arcilloso no pesado que retenga humedad para el buen desarrollo de las raíces. Tenemos el gran privilegio que parte del estado, las mejores tierras que tenemos para la siembra de este cultivo pertenecen a esta zona del municipio de Zapata, colindando con el estado de Campeche. Y para ello tenemos la nuestra, que los cultivos están bien arraigados, buena producción. Se tiene una estimación de sacar unas 25 toneladas por hectárea para poder ser bien y establecer más el cultivo. Los tipos de planta de aceite se establecen de acuerdo al grosor del cuesto o endocarpio del fruto. Esta característica se relaciona con la producción de aceite. Tiene frutos con una semilla de cáscara gruesa que protege a 1 o 2 o 3 almendras. El mesocarpio o pulpa, tejido aceitoso, contiene fibras dispersas y es generalmente delgado. Con esta variedad se iniciaron las primeras producciones y predominaron hasta los años 70. Piscifera. Estos frutos no forman semilla, es decir, no tiene endocarpo. La almendra está desnuda. La pulpa no contiene fibras y ocupa gran porción del fruto. Esta variedad produce pocos frutos en el racimo y generalmente no alcanzan la madurez. Son altas productoras de polen para realizar cruzas. Tenera. Es el híbrido que resulta de la cruza del tipo de dura y que producen frutos con una semilla de cáscara con grosor intermedio. El mesocarpio es abundante y se encuentra formado por un anillo de fibras. Actualmente es el tipo utilizado para establecer plantaciones. Antes de realizar el establecimiento de este cultivo de alta rentabilidad, es indispensable identificar las áreas óptimas, que además de las condiciones físicas, cuenten con la infraestructura requerida y en operación. La época recomendada para plantar es cuando inician las lluvias. El sitio debe estar libre de vegetación, se debe preparar el suelo, fertilizar y controlar posibles plagas y enfermedades. La infraestructura obligatoria para un módulo de plantaciones contempla la existencia de caminos, carreteras y una planta extractora. La comunicación y el transporte son un factor muy importante para la distribución de los productos agrícolas y movilización de personas. Es recomendable que la planta extractora esté cerca del cultivo, ya que las ganancias disminuyen conforme aumentan las distancias del transporte de la cosecha. De este producto, como lo han visto, es una fruta donde el 20% de su peso es aceite, y ese aceite nosotros aquí por medios físicos nos encargamos de extraerlo y de mandarlo a la refinería. En la refinería es donde pasa un proceso físico-químico donde lo necesita la industria alimenticia para que podamos obtener la oleína, que es la necesaria para cualquier alimento que se quiera freír. Los caminos y puentes deben comunicar a toda la plantación para introducir fertilizantes y plaguicidas y extraer la cosecha durante el año. El área del cultivo debe tener disponibilidad de agua para el riego, el cual garantiza el buen desarrollo de la planta. El riego por gravedad o rodado es el de más bajo costo. También se puede diseñar un sistema por aspersión con bombeo de pozos profundos. Sucede que la palma de aceite es originaria de un microclima localizado en la India,
que tiene aproximadamente 9 meses lluviosos y solo 3 meses secos. Entonces, para que la planta fuera de lugar alcance su máximo potencial de desarrollo y producción, debe ser siempre auxiliada con riego, al menos durante 8 meses consecutivos de agua, o se dejase descansar 4 meses. Estos no son tan representativos que puedan causarle algún problema de detrimento en su rendimiento, pero sí es un cultivo que requiere constantemente humedad. La preparación del terreno donde se establecerá el cultivo debe iniciarse anticipadamente durante la época seca, eliminando la vegetación existente. No se aconseja usar maquinaria pesada, ya que puede destruir el suelo al exponerlo a la erosión. En caso de suelos blandos, se puede plantar, y si se trata de suelos compactos, se realiza un subsoleo a una profundidad de 60 a 80 centímetros. Finalmente, se barbecha a una profundidad de 20 a 40 centímetros y se rastrea 1 o 2 veces. Al mismo tiempo se realiza la preparación del suelo. Es importante hacer los trazos de la plantación, lotes y vías. Se recomienda establecer 2 caminos principales que crucen en ángulo recto, orientados de norte a sur y de oriente a occidente. Los lotes no deben ser mayores de 350 metros para facilitar su transporte en la recolección. Los drenajes deben ser paralelos a los caminos principales y secundarios. Posteriormente, se siembran las plantas en una disposición triangular, de 3 bolillo, con 9 metros entre las plantas y 7.80 metros entre líneas. Mi plantación es de 15 hectáreas. Corto cada 15 días, en 15 hectáreas tengo un total de producción de unas 30 toneladas cada corte, o sea, cada 15 días. Y la diferencia de la palma africana es que se cosechan unas 24 veces por año. Así que todo el año estoy cosechando. Así que ya económicamente estamos por ahí un poquito estable. Y se espera de que esto se ponga mejor. Las semillas de las plantas se germinan en un vivero, para lo cual se emplean bolsas de 30 por 50 centímetros, con perforaciones en la base, en donde permanecen 6 a 8 meses, tiempo durante el cual se les suministra agua de manera regular, se fertiliza y son sometidas a control sanitario. Una vez que las plantas están listas para sembrarse, se trasplanta al lugar elegido. Se cava un hoyo del tamaño del pilón de suelo de la bolsa, más un espacio de 5 centímetros al fondo y 10 centímetros a los lados. En el fondo se depositan de 150 a 300 gramos de fosfato de amónico, el cual se cubre con 5 centímetros de tierra. Se debe evitar que el hoyo sea demasiado profundo porque ocasiona el desarrollo deficiente de la planta, o que sea poco profundo, toda vez que la planta se inclina o cae y la nariz no se desarrolla. Asimismo, es muy importante evitar el contacto directo de la palma con el fertilizante, porque puede causar quemaduras de la raíz y la planta. Posteriormente se quita cuidadosamente la bolsa para no desbaratar el pilón ni dañar las raíces, y se coloca la palma con todo y pilón dentro del hoyo. Se rellena en 3 etapas. En cada una se echa algo de tierra y se apisona hasta llegar al nivel del suelo. La palma debe quedar en posición vertical y firmemente sujeta al suelo. Las palmas plantadas en el campo deben ser revisadas constantemente, y aquellas que presenten un desarrollo deficiente o mueran deben ser reemplazadas. Con un buen manejo de la siembra se pierden menos de 3 plantas por hectárea. A partir de aquí, es necesario continuar con los cuidados de la palma para asegurar el rendimiento esperado. En esta plantación lo que vamos a ver es que la cosecha de palma de aceite, del fruto. Un fruto de palma puede tener hasta de 1000 a 1500 frutos, un racimo de palma. Lo que tenemos que conocer los productores es en qué momento se va a realizar la cosecha.
Es pérdida para el empresario cuando el fruto se va a cortar verde. Este fruto que estamos viendo madura rojo. Hay otros frutos que maduran amarillo. La forma más apropiada para saber cuándo se va a cosechar el fruto es precisamente cuando se desprenden de 3 a 5 frutos del racimo. Sin embargo, cuando es una planta pequeña, nosotros podemos ver fácilmente que se desborona cuando no vemos ningún fruto tirado. Hay otros productores en otras comunidades que los alcanzan y le desprenden un pedacito al fruto. Y si lo ven de color naranja, como se aprecia ahí, ellos dicen ya está bien para la cosecha. Sin embargo, ese índice deja mucho que desear. No es el más apropiado. El más apropiado es cuando se desprenden los frutos, de 3 a 5 frutos. La palma africana es una planta con un elevado potencial de producción. Por ello, necesita una alta cantidad de nutrientes, los cuales obtiene de las reservas naturales contenidas en el suelo. Sin embargo, para garantizar el sano desarrollo de la planta y hacerla resistente a plagas y enfermedades, es importante suministrar nutrientes extras a través de abonar el suelo con fertilizantes. Una vez que se han plantado las palmas, es muy importante mantener el área limpia de maleza, pues algunas especies compiten con la planta y merman su crecimiento. La frecuencia, densidad y distribución de la maleza depende de la zona, por lo cual los planes de control deben realizarse de manera particular según sea el caso. Y eso lo podemos ver porque se observa la maleza de 5 centímetros a 10 centímetros en el suelo. Y esta maleza, la palma de aceite, la hoja que cortan, está acomodada en las hileras. La detección oportuna de plagas y enfermedades facilita su control y eliminación, evitando con ello que causen daño al cultivo. 3 tipos de plagas: el picudo negro, el ratón y el arriero. Es por eso que se deben realizar inspecciones regulares en la plantación observando la corona, la base de la planta y las hojas. El estado de maduración del fruto determina la época de la cosecha. Este toma un color pardo rojizo en la punta y rojo anaranjado en la base. El racimo tiene 2 palmas que lo soportan. La nana, que es esta, y la china. Generalmente nosotros cosechamos, debemos de cortar la nana para cosechar el árbol, pero a veces no se puede. Se tienen que cortar a veces las 2 hojas porque se dificulta la cosecha. En esta comunidad, los que cortan, la brigada que cosecha el fruto lo hace con machete. Y deben de ser muy diestros los que cosechan con machete, mi respeto para ellos, porque no se debe de dañar la planta. Una vez que ya la planta tiene más de 2 metros, se empiezan a usar un machete malayo pequeño. Después de 6 metros solo se debe de cosechar con machete malayo. Pero la chuza es lo más importante para usarla para robar el racimo. Las flores de la palma de aceite no se encuentran en forma individual, sino agrupadas en una estructura llamada inflorescencia. Es monoica, es decir, que produce flores de ambos sexos separadas y en diferentes estados de desarrollo. La castración es una práctica en palmas jóvenes, durante la cual se eliminan las inflorescencias masculinas, femeninas y racimos, y tiene como objetivo mejorar la producción y el rendimiento cuando se inicia la cosecha. El trabajo de la cosecha consiste en el corte de los racimos,
la recolección de estos y de los frutos caídos, que son transportados a la planta extractora de aceite. Podemos ver que este racimo está muy maduro. ¿Por qué? Porque se desgrana solo. Esto no debe de ser. Para la industria, si se desgrana, es excelente, pero se debe de entregar inmediatamente en el día que se cosecha, porque si no, se oxida el aceite. Por eso se recomienda que la planta extractora no debe de estar más allá de los 50 kilómetros a la redonda, porque esto significa pérdida. Cuando cosechan el racimo, si está muy maduro, quedan pocos frutos prendidos en él y muchos van a quedar tirados. Y entonces hay que pagar otra mano de obra para recoger los frutos. La frecuencia o ciclo del corte es el número de días que deben esperarse para realizar un nuevo corte de frutos maduros en una área determinada. Nosotros somos productores de palma de aceite. Cortamos normalmente el fruto cada 15 días. Programamos con un día de anterioridad. Contratamos a la persona que va a cortar y le explicamos que nos debe cortar solo racimos que estén tirando fruta, los frutos. ¿Por qué? Porque si nosotros llevamos un racimo verde a las empresas, este racimo si no va soltando frutos, nos los matarían. Y esa es pérdida para nosotros como productores. La duración del ciclo debe planearse de tal forma que entre cosecha y cosecha maduren los racimos sin que se pasen. En superficies mayores de 20 hectáreas debe programarse y calendarizarse la cosecha para determinar el número de personas que serán requeridas dependiendo del rendimiento de la zona o por parcela. La recolección consiste en trasladar los racimos y frutos sueltos desde el campo al sitio de acopio, el mismo día en que se ha realizado el corte. El sistema de recolección dependerá de las condiciones topográficas de la finca, la superficie de la plantación, la infraestructura de caminos y la disponibilidad de recursos económicos. La operación de la planta, primer paso, tenemos la recepción del fruto. El productor llega, se pesa en la báscula y entra a descargar a esta zona que tenemos, donde en unas tolvas podemos almacenar hasta 200 toneladas de fruta. El productor, después de descargar, regresa a la báscula para que se vuelva a pesar el vehículo ya sin fruta y así saber el peso neto que nos trajo. En ese mismo momento se hace el pago de este producto. El siguiente proceso es el de esterilización. La fruta pasa por un cocimiento en unos esterilizadores verticales en el cual alcanza una presión de 3,5 a 4 kilos a una temperatura de 120 grados centígrados. En ese proceso lo que intentamos lograr es el ablandamiento de la fruta junto con el rompimiento de la enzima lipasa, que es la que se encarga de desdoblar el aceite. El siguiente proceso es el de desfrutado. Pasa los racimos a un tambor giratorio en donde por medio de golpes los frutos se desprenden del racimo y así el fruto lleno de aceite pasa al siguiente proceso, que es el de digestión. El raquis vacío pasa al proceso de prensado de raquis, en el cual, como está impregnado el raquis de aceite, se le exprime ese aceite que se ha logrado ir ahí y no tengamos esa merma. El fruto como tal pasa al proceso de digestión. En el proceso de digestión es pura maceración, únicamente es macerar todo el fruto
combinarlo con agua para de ahí prepararlo al sistema de prensado. El sistema de prensado consiste en 2 tornillos que giran en sentido opuesto, en el cual presionan a todo el fruto que llega a pasar por ahí, en donde el líquido, que es una combinación entre agua y aceite, pasa a través de unas rendijas, y los sólidos, que venía siendo la fruta, la fibra de la fruta junto con la semilla, pasarían a el sistema de rompetorta. El sistema de aceite con agua pasa después al proceso de clarificación. En ese proceso es donde separamos el aceite del agua, es por medio de decantación y en un sistema de tanques. En ese sistema se logran temperaturas de hasta 90-95 grados centígrados para precisamente que el aceite fluya de la manera más rápida hacia la parte superior de los tanques y ahí recuperarlo. Lo que son los sólidos, la fibra de fruta y la semilla, se separan en un sistema neumático en el cual la semilla cae, y esta semilla es rica también en otro aceite que se llama aceite de palmiste o de kernel. La fibra que nos llega a sobrar pasa a la caldera. En la caldera es nuestro combustible. Nosotros no usamos combustóleo, sino la misma fibra del producto agrícola, y nos alimenta con vapor a lo que habíamos comentado de los esterilizadores y también de los clarificadores, aumentando la temperatura. El aceite crudo, como último paso, se almacena en los tanques, en donde después pasa a las pipas que vienen a cargarlo para llevarlo a la refinería. Estamos trabajando en coordinación, en asesoría científica por parte de INIFAP. Los compañeros palmicultores han estado desarrollándose y en el crecimiento de este cultivo, el cual ha sido bueno para ellos y pretendemos que sea mejor todavía. Palma para nosotros es un beneficio porque ahora sí que es el sostén de nuestra familia, de nuestros hijos. Y damos gracias a Dios y a este tipo de producto de siembra que hemos podido sacar adelante a nuestra familia, ¿verdad? Y no solamente yo, sino que han sido muchas gentes que se han beneficiado a través de este producto. Para nosotros ha sido una bendición para el sustento de nuestro hogar y ha sido de mucho beneficio porque nos ha sacado adelante. Actualmente el cultivo de palma de aceite ha beneficiado a los pequeños productores y ejidatarios, quienes ya cuentan con un ingreso económico más estable que les permite mejorar su nivel de vida y tener acceso a satisfactores que antes parecían imposibles.